Muy buena mi gente, en este video vamos a presentar como una especie de power ranking acerca de lo que va a ser el mundial. O sea, mis favoritos, voy a dar 14 favoritos, los equipos que pienso que tienen más posibilidad de llegar lejos, independientemente de los grupos donde estés. Voy a empezar de menor a mayor, desde el puesto 14 hasta el puesto 1. Basado por lo que he visto, por las nóminas, por los partidos amistosos. Eh, Van a ser los criterios de este Power Ranking. En el puesto número 15, voy a empezar por el puesto 15, está la selección de Grecia. Bueno, Grecia, ¿qué decir de Grecia? Noveno en el ranking FIBA. En sus últimas actuaciones han sido el Mundial pasado de China, llegaron hasta segunda fase. En los Juegos Olímpicos de Tokio no clasificaron y en el Eurobásquet pasado llegaron de cuarto de final. Su máxima nota es que Giannis Antetokounmpo se bajó del equipo, no va a jugar el Mundial. Cuentan con un excelente manager, 2 veces entrenador del año en la Euroliga, y lo ven en las imágenes, Dimitrios Itoudis. Y bueno, su posible 5 inicial ante la ausencia de Giannis Antetokounmpo va a ser muy probablemente el nacionalizado Tomás Walkup en la base. El escolta va a ser Darren Sakis, jugador del Olympiacos. En la posición de alero, Rob Bakopoulos. En la posición de ala pivot, Dinos Mitoglou. Y en la posición de centro, Georgios Papagiannis. Bueno, señores, no cuentan con su mejor figura, Giannis Antetokounmpo. Y eso es lo que tenemos de Grecia. Vamos con el puesto número 14. En el puesto número 14 aparece Letonia. Bueno, otro que tiene una gran ausencia. No va a estar Kristaps Porzingis. De todas formas, es una selección muy colectiva. Muy buen juego en equipo. Y bueno, ¿qué puedo decir de ahí? Tienen un excelente técnico, el italiano Luca Bianchi, ganador de la Copa Intercontinental con el AEK de Atenas. Sus posibles 5 serán Richarlison Marx, Davis Bertans, su capitán de la posición de escolta, su hermano Davis Bertans de alero, Ante Pasechnik de puesto 4 y Roland Smith de puesto 5. Bueno, un equipo que ha ganado sus 5 amistosos. Actualmente, hasta el momento, iban perdiendo con Lituania, su último amistoso el día de hoy. Pero un equipo que se ha visto muy bien pese a la no presencia de Kristaps Porzingis. Un equipo muy colectivo, una buena química tiene, jugadores muy altos, y pienso que en su grupo, están en el grupo de la muerte. Pueden dar bastante batalla y darle la sorpresa y pasar a la siguiente fase. Bueno, vamos con el puesto 13, la selección de Lituania. Bueno, otro que tiene una ausencia en su NBA, Domantas Sabonis. Lituania es un equipo de mucha tradición, octavo en el ranking FIBA. En los últimos años, en los últimos torneos han bajado mucho su nivel a lo que tenemos acostumbrado en otras eras. En el Mundial llegó a segunda fase, el Mundial de China. En los Juegos Olímpicos de Tokio ni siquiera clasificaron. Y en el Europeo, el Eurobásquet, quedaron eliminados en octavos de final. Y bueno, un jugador que es una selección, la tercera, su mejor actuación fue tercero en el Mundial de 2010 en cuanto a mundiales. Y su 5 ideal puede ser, su 5 inicial, Rokas Jokubaitis, jugador de Barcelona, Margiris Domantas en la posición de escolta, Mindaugas Kuzminkas de alero, Benzium en el puesto 4 y su estrella Jonas Valanciunas en el puesto 5. Y en la banca, 2 jugadores con experiencia en la NBA como son Brasdeikis y Motiejunas. Las grandes ausencias son Edgaras Ulanovas, Mario Grigori y por supuesto Domantas Sabonis, jugador NBA. Siempre, en todo caso, lo pongo en el puesto 13, pero siempre Lituania va a ser un equipo que puede ir más allá, un equipo con demasiada tradición. Luego vemos en el puesto 12 a la selección de Serbia. Demasiadas ausencias. Se baja el MVP de la NBA, Nikola Jokic. Aparte de él, se baja Vasilije Micic, que ha sido varias veces MVP de la Euroliga, Milos Teodosic,
Nikola Kalinic, Nemanja Bjelica y el que ya nombramos, Nikola Jokic. Sus últimas actuaciones son en el Mundial de pasado, llegaron a cuarto de final, en los Juegos Olímpicos de Tokio ni siquiera clasificaron, y en el Eurobasket quedaron octavos. Es otro equipo que se ha venido menos en los últimos torneos realmente. Y bueno, ahí ven a su máxima figura, Bogdan Bogdanovic, va a ser el escolta titular. Se espera que el equipo, aparte de Bogdanovic, tengan de base a Abramovic, de alero a Guduric, de internos a Jovic y a Milutinov, pero es algo muy variante porque es un equipo demasiado colectivo. Su entrenador será Stanislav Peksic, el mismo que lo dirigió en el Campeonato Mundial de 2012 en Indianápolis, en el cual fueron campeones. Un equipo que lo ha hecho muy bien en los amistosos, a pesar de sus bastante notables ausencias, pero tienen un buen juego colectivo, como siempre el equipo serbio. Bueno, hablamos ahora de Finlandia, en el puesto 11. Bueno, en el Mundial pasado no participaron, tampoco participaron en el Juego Olímpico, pero fue un equipo revelación en el Eurobasket pasado. Llegaron a cuartos de final. Cuentan con una super de estrella como es Lauri Markkanen. Bueno, sus 5 iniciales: Mahfouni en la base, Sasu Salin de escolta, el nacionalizado Murphy de alero, Markkanen en el puesto 4 y Alexander Maxim va a ser su centro. Bueno, hoy ven a Lauri Markkanen, un jugador que tuvo su máxima explosión en esta temporada, llegando a jugar un All-Star Game de la NBA. Tremendo jugador, va a ser una de las grandes figuras de este mundial, Lauri Markkanen. Y bueno, por eso pongo a Finlandia en esta posición, en el puesto 11. Y bueno, muy a pesar de que fuera de Markkanen no tienen tantos jugadores así destacados, es una selección que tiene una muy buena química y muy buen juego colectivo. Bueno, vamos con el puesto 10, la selección de Eslovenia. Bueno, Eslovenia, muchos dirán, ¿por qué lo pongo tan bajo? Bueno, los amistosos han estado algo flojos. Aparte de ello, selecciona una de sus figuras importantes, como es el jugador Kanka, el jugador de la NBA, una de las segundas espadas de Luka Doncic. Bueno, el referente de este equipo obviamente es el gran Luka Doncic, no hay duda de eso. Y bueno, es un equipo que depende mucho de ciertos jugadores, de sus jugadores titulares, aparte de Luka Doncic. Yo creo que no tienen una buena banca, me parece. Son séptimos en el ranking FIBA. En el Tokio 2020, los últimos Juegos Olímpicos, llegaron cuarto lugar, muy bien. Y en el Eurobasket se cayeron un poco, llegando sexto. Sus 5 tentativos va a ser Luka Doncic, Gregor Horvat, Jaka Blasic, Vine Prepelic y el jugador parece Jordan Morgan, pero ellos cambiaron, ellos van a llevar el mundial al otro norteamericano que tenían en la nómina. Bueno, esto es lo que puedo decir del equipo dirigido por Alexander Sekulic. Vamos ahora con la posición número 9, con la selección de Brasil, que ha hecho buenos amistosos. Se coronaron campeones en un torneo australiano donde participó la selección de Australia, la selección de Venezuela y Sudán del Sur. Son 13 en el ranking FIBA. En el mundial pasado llegaron a segunda fase. En el AmeriCup llegaron de segundo. Y en el torneo de Tokio, los Juegos Olímpicos, no se clasificaron, perdiendo la final en su eliminatoria de repechaje con Alemania. Su 5 titular puede ser Marcelinho Huertas en la base, aunque en este se puede entrenar con el jugador Yao. De escolta, Georgino de Paula, Leonardo Mendel de alero, Bruno Caboclo, el que ven aquí en las imágenes, de ala pivot, y de puesto 5 debería estar siendo el jugador Tim Suárez. Bueno, Lucas Mariano se bajó de la nómina por un tema, aparentemente por un tema doping. Tienen muy buenos jugadores en la banca. Raúl Neto, que es un jugador que pasó muchos años en la NBA, Víctor Benítez, y entre otros jugadores. Es un equipo, una nómina muy completa.
el equipo suramericano. Tenemos ahora en el puesto 8 a Italia. Italia, un equipo que está décimo en el ranking FIBA. En el Mundial de China quedaron eliminados en segunda ronda. Luego fueron a los Juegos Olímpicos de Tokio, llegaron quinto puesto, excelente. Y en el Eurobasket quedaron eliminados en los cuartos de final. Sus posibles 5 iniciales van a ser Marcos Pisu en la base, Stefano Tonu de escolta, Simone Fontecchio de alero, Nicolo Melli de ala pivot y Achille Polonara de 5. Me parece que Polonara es más un 4, pero bueno, no tiene un 5 puro y es muy probable, como ha sido utilizado en muchos amistosos y torneos anteriores, como 5. Su director técnico es Gianmarco Poseco, que fue jugador y fue un referente importante de la selección italiana, sobre todo en principio de los 2000, Gianmarco Poseco. Aquí tienen las imágenes, Simone Fontecchio, jugador de la NBA. Bueno, para mí, la figura actual de este equipo ante la ausencia de Gallinari. Pensaron contar con el jugador Banchero, pero se prefirió jugar con el equipo de los Estados Unidos. En el séptimo lugar aparece Alemania, 11 en el ranking FIBA, un equipo que cada vez ha venido mejorando en torneos internacionales, ya que en el Mundial de China apenas llegaron a primera ronda, eliminaron en primera ronda. En los Juegos Olímpicos de Tokio llegaron octavo puesto, pero en el Eurobasket ganaron la medalla de bronce. Un Eurobasket que es prácticamente un mundial sin Australia ni Estados Unidos, si se quiere. El 5 titular de este equipo, Dennis Kruger de base, Andrea Hobbs de escolta, Frank Wagner de alero, Johannes Voigtmann de ala pivot y Daniel Theis de centro. Un equipo que me parece que es muy alto, de mucho físico. Dennis Kruger, en teoría la gran figura de este equipo, jugador por muchos años en la NBA. A veces se le critica que absorbe demasiada ofensiva, no suelta el balón, la quiere tirar toda, pero bueno, es el máximo anotador del equipo y no deja de ser referente. También me gusta mucho el jugador Franz Wagner, un alero muy alto que juega en la NBA, que sin hacer mucha bulla, bueno, hace su juego de manera excelente. Bueno, en el puesto 6 tenemos a República Dominicana. Para mucha sorpresa, porque este equipo en la historia no ha tenido grandes figuraciones, pero esta vez arman un equipo bastante complicado, una nómina muy interesante. En el Mundial apenas el puesto 15, en el Mundial pasado de China, y en los Juegos Olímpicos pasados de Tokio ni siquiera clasificaron. Pero ahora tienen a su gran figura, Karl Towns, después de muchos años. Y su 5 ideal podría estar siendo Andrés Félix en la base, jugador de la Liga Española, Jan Montero de escolta, también jugador en España, Víctor Liz, esto podría ser variante, Víctor Liz de alero, que juega en la liga puertorriqueña, Eloy Vargas de ala pivot y Karl Towns de centro. Bueno, aquí tienen a Karl Towns, figura nivel All-Star NBA, jugador franquicia, no es cualquier NBA, es un jugador de peso de la NBA y va a ser un referente en Dominicana. Ya andan demostrando los amistosos ganándole a Canadá, un equipo repleto de NBA, y jugándole de tú a tú al actual campeón mundial de España, ganándole en gran parte del partido, en un amistoso reciente. Ahora tenemos a Australia en el puesto 5, bueno, una selección que ha venido últimamente teniendo posiciones bastante importantes, son terceros en el ranking FIBA. En el Mundial de China quedaron cuartos, en el pasado Mundial, y en las pasadas Olimpiadas quedaron terceros, medalla de bronce. Mucho protagonismo por parte de Australia. En los Juegos Olímpicos de Río 2016 también llegaron a semifinales. Su 5 ideal puede ser Patty Mills en la base, Josh Giddey de escolta, Joe Ingles de alero, Nick Kay de ala pivot y Duke Reed de centro. Bueno, Joe Blondey se lesionó, que era su centro titular, pero Duke Reed lo está haciendo muy bien en los amistosos. Un jugador muy físico, lo está haciendo muy bien.
Y bueno, su fuerte va a ser, estos jugadores van a ser sus grandes figuras, Josh Giddey y Patty Mills. Josh Giddey es el mejor jugador australiano dentro de la NBA, es el que mejor figura en número, un jovencito muy talentoso. Y Patty Mills en lo que es la selección, las últimas, ha sido la figura de la selección de Australia en los últimos torneos importantes. Pues bueno, vamos el puesto 4, Canadá. ¿Por qué lo pongo en el puesto 4? Tiene una nómina demasiado buena. Además se ha visto un equipo muy difícil en lo que es lo que respecta a los amistosos. Bueno, ya le ganó al campeón del mundo, hasta el campeón del mundo de España esta semana. Son puesto 15 en el ranking FIBA, muy a pesar de eso, porque no ha tenido actuaciones tan relevantes en los torneos mundiales. Mundial de China apenas eliminado en primera ronda, en Tokio ni siquiera clasificaron en lo que es el Juego Olímpico, pero tienen un ciclo inicial realmente fuerte. Shai Gilgeous-Alexander va a ser la base, Barrett va a ser escolta, Dillon Brooks, uno de los mejores defensores de la NBA, va a ser alero, Dwight Powell en el puesto 4 y Kelly Olynyk en el puesto 5. Y en la reserva, la mayoría de los jugadores son de la NBA. Y tiene un entrenador español llamado Jordi Fernández. Lo puede ayudar un poco a entender lo que es el baloncesto FIBA, ya que, como todos ustedes saben, hay algunas diferencias de reglas, de interpretación de reglas más que todo, en lo que es el baloncesto FIBA con respecto al baloncesto americano y de la NBA. Bueno, vamos con el puesto 3 de este Power Ranking, el equipo de España. Pero qué decir de equipo de España, equipo que es campeón del pasado Eurobásquet, campeón del pasado Mundial, no tiene mucha presentación. Se cayeron un poco en los Juegos Olímpicos pasados, apenas llegando sexto, pero son número 1 en el ranking FIBA. El 5 ideal de ellos, bueno, podría estar siendo en la base Alberto Díaz, aunque hay gente que dice que puede ser Núñez. Ya se sabe que Ricky Rubio no va a jugar el Mundial. Rudy Fernández muy probablemente, o Sergio Llull en el puesto de escolta, Alex Abrines de alero, Juancho y Willy Hernán Gómez, los hermanos, van a estar como internos. Aunque Santi Aldama ha tenido buenas actuaciones, puede ser que también lo alternen ahí en la titular. Puede ser una alineación muy variante, porque hay muchos jugadores o sea, hay mucho nivel en cuanto a banca. Su director técnico sigue siendo Sergio Scariolo, un director técnico demasiado exitoso en la selección de España. Yo creo que es el mejor técnico que han tenido realmente. Y bueno, con respecto al pasado Eurobásquet, donde quedaron campeones, no va a estar Lorenzo Brown, que fue uno de los jugadores importantes, nacionalizados norteamericanos que tuvieron ellos en ese torneo. En el segundo puesto, y para sorpresa, ya que he visto que todos están dándolo como favorito, yo lo doy como número 2. A pesar de que se ha visto muy bien en los amistosos. Ranking 2 de FIBA, Estados Unidos. Pienso que ellos van a tener a Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, Brandon Ingram, Pablo Banchero y Jaren Jackson Jr. en sus 5 ideas, dirigido por el gran Steve Kerr. ¿Por qué lo pongo segundo? Porque muy a pesar de que se han visto muy imponentes los amistosos, pienso que los amistosos son una cosa y los partidos, digamos, oficiales son otra cosa. Yo creo que este equipo puede tener problemas porque todos sus jugadores, ninguno de estos jugadores que son estrellas en la NBA tienen experiencia FIBA. Si bien se han adaptado bastante bien, pero es lo que digo, son amistosos. Le pueden costar ciertas situaciones de juego. Y es lo que pienso que puede pasar, que en un partido importante, de bastante presión, se pueden caer. De hecho, han ganado todos sus amistosos, pero han tenido partidos difíciles, parejos y complicados, como fue el partido contra España, el partido contra Alemania. O sea, no es que se han visto tan sobrados como pienso. Y la duda que tengo es eso, como digo, no son jugadores que tengan experiencia FIBA, realmente, oficial. En el primer lugar voy a dar a Francia. Bueno, un equipo que ha venido poco a poco y sin hacer mucha bulla. En el Mundial de China quedaron bronce, en el pasado Mundial. En los Juegos Olímpicos quedaron de segundo, siendo la única selección que le ganó a los Estados Unidos en primera fase. En el pasado Eurobásquet también quedaron segundos. Tienen una alineación 5 bastante bueno, Nando de Colo en la base, el experimentado, Jean Fournier de escolta, Nicolas Batum de alero, Gershon Yabusele a la pivot y Rudy Gobert de centro.
Su director técnico sigue siendo Vincent Collet. Bueno, un equipo que tiene mucha experiencia, tiene físico, tiene talento, creo que tiene todo. Son jugadores que se conocen desde hace mucho, es un grupo que viene jugando mucho desde años y le ganaron a los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos, a un equipo más experimentado, con Kevin Durant, con Devin Booker. No veo por qué razón no pueden ganarle a este equipo que es más joven, más inexperto. Pienso que tienen todo el material y el potencial para hacerlo. Por eso lo pongo en el primer lugar a ganar este mundial. Claro, con esto no voy a decir que el mundial va a ser muy parejo. Hay muchos candidatos. Hay al menos 5 candidatos con bastante capacidad como para ganar el mundial. Por eso que no, pero tenía que dar unas posiciones y esas son las posiciones y ese es mi primer lugar, el equipo de Francia. Bueno, espero que les haya gustado el video. Este fue para mí, las 14 selecciones más fuertes del mundial. Hubiese querido dar un power ranking con las 32 selecciones, pero iba a ser muy largo y realmente lo que más interesa son las primeras posiciones.